Creed en sus profetas. Jueves 3 de junio 2021. Marcos 8. Jesús alimenta a 4,000. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra. Tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado, y eran como 4,000, y él los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Los fariseos piden una señal. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. La levadura de los fariseos. Se habían olvidado de llevar pan, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros, porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿Por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿Todavía no comprenden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Jesús fue a Betsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Al mirar él decía: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y el ciego miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: No entres en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Pero ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús anuncia su muerte y victoria. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Y llamó hacia la gente:
juntamente con sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La oración, capítulo 9. El poder de la oración. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Las mayores victorias se logran con oración ferviente. ¿Haremos avanzar la obra del Señor en la forma en que Él lo ha señalado? ¿Estamos dispuestos a ser enseñados por Dios? ¿Lucharemos con Dios en oración? ¿Recibiremos el bautismo del Espíritu Santo? Esto es lo que necesitamos y podemos tener en este tiempo. Entonces saldremos con un mensaje del Señor y la luz de la verdad brillará como una lámpara que arde, alcanzando todas partes del mundo. Si caminamos humildemente con Dios, Él caminará con nosotros. Humillemos nuestras almas y veremos su salvación. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no están dispuestos a dejar todo pecado y buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. La alabanza y la gratitud confieren poder a nuestras oraciones. ¿Consistirán nuestros ejercicios de devoción en pedir y recibir? ¿Estaremos siempre pensando en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos? ¿Recibiremos las mercedes del Señor y nunca le expresaremos nuestra gratitud? ¿Nunca lo alabaremos por lo que ha hecho por nosotros? No oramos demasiado, pero somos demasiado parsimoniosos en cuanto a dar las gracias. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Abundaríamos más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Orad, orad fervientemente y sin cesar, pero no os olvidéis de alabar a Dios.